Ok, para el día de hoy vamos a hacer un ejercicio de análisis de redes en el software ArcGIS. Es un ejercicio bastante sencillo, pero que nos brinda muchas herramientas para cálculo de distancias y otro tipo de aspectos cuando queremos analizar distancias de equipamientos y otros elementos. Para el caso de este ejemplo vamos a tomar las comunas 3 y 4 de la ciudad de Montería, eso es Córdoba, Colombia, y voy a tratar de ser lo más explícito posible en un corto tiempo para no alargar tanto el video. Entonces, lo primero que debemos hacer es tener claro los insumos que vamos a necesitar. En este caso necesitaremos los barrios. Estos son los barrios de las comunas 3 y 4. Necesitaremos las vías de las comunas 3 y 4, son estas. Y necesitaremos los equipamientos educativos, que son estos que están acá. Entonces serían principalmente esos tres insumos los que necesitaríamos para comenzar el ejercicio, que son equipamientos educativos, vías y barrios. Entonces, lo primero que debemos hacer es convertir estos equipamientos educativos en puntos. Eso lo hacemos a través de ArcToolbox en Conversion Tools, eso lo hacemos en Data Management Tool, en Features, y lo hacemos en esta cajita de herramientas de una figura a puntos. Entonces le damos acá y aquí agregamos, en este caso, los equipamientos educativos. Luego lo guardamos con el nombre que querramos y le damos OK. Yo en este caso no lo voy a hacer para agilizar el video, pero le damos OK y él nos realizará el procedimiento. Entonces tendremos en ese caso este shapefile, que son estos punticos, que ya serían los mismos centros educativos, pero en puntos, serían esos puntos. Luego de eso, entonces, tendríamos que hacer una pequeña corrección topológica para los puntos que acabamos de crear y para las vías. Entonces, ¿cuál es la corrección? Lo que debemos hacer para que el cálculo del análisis de las distancias no resulte es poner cada uno de estos puntos en cada una de las líneas que componen las vías. Entonces, ¿qué procedemos a hacer? Procedemos a editar los puntos que hemos creado y realizar el siguiente procedimiento. Entonces estamos editando, damos un poco de zoom y voy a explicar con un ejemplo sencillo para no alargar el video. La idea es que si tenemos un punto por acá afuera, en la mitad lo más probable es que cuando convirtamos los polígonos a puntos, ellos se muestren en la mitad de estos otros polígonos que son los barrios. La corrección topológica que debemos hacer, si bien a través de una Personal Geodatabase o manualmente, es la siguiente: debemos correr todos los puntos a que se intercepten con la vía. Esto con el fin de que nuestro análisis de redes funcione correctamente. Es decir, si este punto lo encontramos acá dentro de este polígono, lo que hacemos es tomarlo, seleccionarlo y correrlo a que se intercepte con la vía. Eso lo debemos hacer con todos los puntos que tengamos en nuestro shapefile. Yo en este caso ya lo hice, estoy simplemente demostrando el ejemplo, y eso debemos hacerlo con todos los puntos. Listo. Luego de que tengamos todos los puntos interceptados con la vía,
lo que vamos a hacer es pasar esas vías que tenemos a raster, porque si bien esto es una capa vectorial, debemos pasarla a raster, pero antes de pasarla a raster debimos haber hecho la corrección topológica de intersectar los puntos con las líneas, si no nuestro análisis de redes no funcionará. Entonces, suponiendo que ya hicimos esa corrección topológica, procedemos a pasar nuestras vías a raster. Eso lo hacemos por medio de Conversion Tool to Raster y Polyline to Raster. Entonces agregamos acá las vías, lo dejamos tal cual como viene, y acá en el tamaño de celda pues depende de las vías que ustedes estén trabajando y la escala de estudio. Para este caso, como son unas comunas y el ancho promedio de las vías es de 7 a 8 metros, entonces yo utilizaré 7 metros. Luego de eso le damos OK y listo. No lo voy a realizar el proceso porque para agilizar el video. Entonces lo que obtendríamos sería esas vías pero en raster, que es como lo tenemos acá. Listo, entonces esos serían, digamos que los pasos principales para nuestro análisis de redes. Luego de eso entraríamos a reclasificar estas vías que hemos creado, las vías raster. Yo le pongo aquí vías R, OK, y las reclasificamos de la siguiente manera. Nos vamos a Spatial Analyze Tools, nos vamos a Classify, y acá lo que hacemos es agregar estas vías las agregamos. En el caso de las vías reclasificadas no les van a aparecer con esta sola categoría, estas vías ya están reclasificadas. Ustedes lo que hacen es agregar el archivo que se generó luego de la transformación de vector a raster, y aquí le darían clasificación. Él le aparecería aproximadamente con un número de 9 clasificaciones. Ustedes lo que hacen es colocar una y darle OK, y le quedaría automáticamente de esta manera. Entonces, listo. Luego de eso la guardarían y le darían OK. Listo. Entonces, luego de tener los equipamientos educativos en puntos y las vías reclasificadas en raster, lo siguiente ya será crear un path distance. Entonces, ¿dónde creamos un path distance? Eso lo creamos aquí dentro del módulo de Spatial Analyze Tools, y eso está dentro de distancia, y aquí nos encontramos con el path distance. Dentro de este path distance lo que hacemos es agregar los equipamientos educativos en puntos que creamos, y aquí agregamos esas vías reclasificadas que también creamos. Luego de eso, de agregar los equipamientos en puntos y las vías reclasificadas, nos vamos a los parámetros, y dentro de los parámetros, en Processing Extents, agregamos esas vías reclasificadas, y luego en Raster Analyze agregamos esas vías reclasificadas, donde nos dice máscara. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que el proceso no los haga en toda la extensión de las vías y no bajo una triangulación que el mismo ArcGIS define. Entonces para eso le damos estos parámetros. Luego de eso le damos OK. Y procedemos a darle OK. El resultado sería entonces esto que yo tengo acá, que sería un raster que nos muestra las distancias máximas y mínimas de los equipamientos educativos, del acceso que tienen, la distancia que tienen desde las vías hasta los equipamientos educativos. Eso lo podemos ver. Démosle una pequeña clasificación de un color distinto, pongámosle esta. Entonces aquí nos damos cuenta que hay lugares en donde se encuentra rojo, es porque
estos centros educativos no tienen una buena accesibilidad por estas vías. Entonces por eso esto me aparece en rojo. Vemos que casi todo lo demás me aparece en azul, porque los equipamientos educativos, hacia los equipamientos educativos hay una buena accesibilidad. Listo, entonces luego de hacer el path distance, entramos a hacer ese mapa de distancias. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Ahora trabajaremos con los barrios. Estos barrios, pero los barrios que son polígonos, es decir, esos. ¿Cuál es el procedimiento a seguir? Casi el mismo que hicimos con los equipamientos educativos, que es transformar esos barrios a puntos. Eso lo hacemos por Data Management Tool, Features y Feature to Point. Entonces agregamos los barrios que son polígonos acá. Y le damos el nombre que nosotros querramos. Le damos OK. Y vamos a obtener lo siguiente, que son estos barrios, pero en puntos. Ahora, ¿cuál es el procedimiento a seguir? El procedimiento a seguir es hacer la misma corrección topológica de estos barrios, interceptarlos también con las vías, al igual que lo hicimos con los equipamientos educativos. Recuerden que lo hicimos a través de la edición, entonces editaríamos los barrios que son puntos y los interceptaríamos con las vías, es decir, que queden interceptados los puntos con las vías. Un poco más grande esto, así. Esa es la corrección que debemos hacer, al igual que lo hicimos con los equipamientos educativos. Luego de hacer esa corrección topológica, procedemos entonces a hacer una extracción de puntos. Una extracción de puntos, eso lo hacemos en el módulo de Spatial Analysis Tools, dentro de extracción, y lo que hacemos es, aquí en este módulo de Extract Value to Points, vamos a extraer unos puntos que son los que me permitirán calcular al final ese mapa de distancias. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá lo que hacemos es agregar los puntos, o sea, los barrios que creamos en puntos, y el path distance que creamos. Esos son los dos elementos principales que debemos agregar acá, que son los barrios en puntos y el path distance que creamos en el ejercicio anterior a este. Le agregamos un nombre que querramos y dentro de los parámetros hacemos casi lo mismo. Processing Extents, y acá en Default lo que vamos a agregar son los barrios, pero los barrios en polígonos. Esto nos va a ayudar, al igual que acá en Raster Analyze, agregamos una máscara, agregamos los barrios en polígonos. Esto lo hacemos con el fin de que el ejercicio no los haga delimitado bajo los barrios y no bajo un cuadrante que ArcGIS delimita por defecto. Entonces por eso le agregamos esa delimitación barrial en estos parámetros. Le damos OK, luego le damos OK y el resultado serían estos puntos. ¿Cuál es la diferencia de estos puntos con los barrios transformados a puntos? Es la siguiente, que esta extracción nos arroja una casilla que se llama Raster Value. Esta casilla es la que nos va a permitir hacer ese mapa de distancias a través de un IDWG. Entonces, luego de que tengamos esto, verificando que estos valores ninguno sea de menos 99, porque en el caso de que algún valor de estos que en esta casilla sea de menos 99, quiere decir que uno de estos puntos no está interceptado con alguna línea, por lo que hay que hacer nuevamente esa corrección topológica y verificar cuál es el punto que no está interceptado con la línea. Entonces, teniendo claro eso, procedemos a hacer entonces ese mapa de distancias
eso lo hacemos acá en Spatial Analyze Tools en interpolación y procedemos a hacer un IDWG. Este IDWG entonces lo que hacemos es en Input Fixtures agregamos los puntos de extracción que realizamos ahorita en el procedimiento anterior y aquí en el valor de Z vamos a agregar esa columna de Raster Value. En el tamaño de celda, según la escala de trabajo, se escoge este valor según la escala de trabajo. En este caso, pues yo escogeré un tamaño de celda de 10 y dentro de los parámetros hacemos lo mismo del paso anterior, escogemos los barrios en polígonos. Hay que tener claro que los barrios que escogemos es en polígonos. Los agregamos y le damos OK. Simplemente eso. Entonces repetimos. En el Input Point Fixtures agregamos los puntos de extracción. En el Z Value Field agregamos en la columna de Raster Value. En el tamaño de celda según la escala de trabajo. Y en los parámetros escogemos los barrios en polígonos. Le damos OK. Y esperamos a que nos arroje el resultado. Voy a pausar el video pues porque en ocasiones se demora un tanto procesando esto. Entonces aquí tenemos como resultado el IDW, y nos muestra como las coronas de distancia, llamémoslo de esa manera, de estos equipamientos educativos de los barrios a los equipamientos educativos. Entonces veamos esto, quitémosle ese fondo, esos son los barrios, estos son los equipamientos educativos, un poco más pequeños, y esas las coronas de distancia. Tratemos de darle una simbología diferente. Vamos a hacer una clasificación de 5 colocándole este. Entonces tratemos de hacer otra clasificación un poco diferente, esta quizá, y vamos a darle otro color a esto, color negro, que se vea, y entonces nos muestra que las zonas de color rojo es donde existe mayor distancia a los equipamientos educativos, es decir, no hay una buena accesibilidad a través de la red vial, que es esta, a los equipamientos educativos. Como vemos, las otras zonas, las zonas verdes que aparecen en color verde, es donde existe la mayor accesibilidad, o la mejor accesibilidad a través de la red vial a todos estos equipamientos educativos. Acá vemos el rango, esto es en metros, esto nos lo da en metros, entonces la mayor distancia que encontramos es de 947 metros, que supongo debe ser de este punto rojo a este equipamiento educativo que se encuentra acá, y de acá a acá. Y la menor es de 12 metros, que es los equipamientos educativos que se encuentran dentro de las coronas verde oscuro. Entonces de esta manera tenemos nuestro mapa de distancia, que es bastante importante y nos permite realizar análisis en cuanto a accesibilidad, tiempos de recorrido, costos de transporte y demás. Y pues es un ejercicio bastante sencillo que a través del software ArcGIS podemos realizar. Espero les haya servido y cualquier duda déjenlo en los comentarios. Gracias.